gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Hermoso es alabar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento y le damos el tiempo al pastor. Qué bendición cantar al Señor esos salmos, esos cánticos para la gloria y honra de su nombre. Damos gracias a Dios por ese privilegio. Vamos a orar en estos momentos. Padre Altísimo, Dios eterno, Dios verdadero, nos humillamos delante de ti reconociéndote que toda rodilla, toda mente, todo corazón se dobla delante de ti, reconociendo tu señorío, reconociendo que dominas sobre todas las cosas, tú reinas, tu potestad, tu majestad excede todo lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Dios por tu palabra, Dios, que nos une en esta hora, por tu espíritu que nos trae, que nos busca, que nos anima para que lleguemos a escuchar tu voz. Dios, háblanos en este momento. Háblanos a nuestros corazones, a la voluntad que está en contra de ti, para que hagamos aquello, Señor, que encontramos imposible, para que nos movamos a dar fruto, porque has instalado fe en cada uno de nosotros. Nos has llamado del mundo de tinieblas al mundo de luz de tu Hijo amado. Y por eso te rogamos, Dios, que nos lleves a dar frutos para tu gloria y tu honra, que seamos reconocidos no por quienes somos, por nuestros nombres personales, o por el nombre de un ministerio, o por el nombre de cualquier otra cosa aquí en la tierra, sino que seamos reconocidos por Cristo Jesús, por tu nombre, en quien oramos en estos momentos y damos gloria y honra. Dios, te rogamos también por aquellos necesitados. Sabemos, Dios, que
Hay un hermano que necesita oración en estos momentos, un pastor que conocemos y amamos, Julio Mayorga. Te pedimos por él, Dios. Pedimos por su vida, te pedimos por su salud. Te pedimos, Señor, que tú lo sanes y que lo restaures, Señor. Te rogamos, Señor, por su familia que en estos momentos se conmueven, Señor, por lo que le está sucediendo, y te rogamos, Señor, que seas con él. También, Señor, gracias por la recuperación que continúas haciendo en la tía Elena, nuestra hermana, y te rogamos, Señor, que tú sigas con toda su familia, proveyendo, Señor, todas sus necesidades. Gracias, Dios. Háblanos en estos momentos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, qué bendición poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Marcos y hoy vamos a continuar en el capítulo 2. Y hemos estado viendo diferentes narrativas acerca del Señor Jesucristo, y que cada una de estas narrativas nos lleva a ver más de cerca a la persona de Cristo, a la persona de Jesús. Y eso es precisamente lo que quiere hacer el autor con nuestras vidas, con los hermanos que le escribió en el primer siglo, el hermano Juan Marcos, y luego con cada uno de los que van a creer después, para que conozcamos que Jesús verdaderamente es el Cristo, el ungido Rey de Dios, el enviado, y que conozcamos que este Cristo es el Hijo de Dios. Así que en esta hora vamos a continuar también con el tema de hoy. Jesús vino por los pecadores, y es algo que necesitamos analizar en una forma general. ¿Cuántas personas nosotros queremos que vengan a la iglesia o que necesitan venir a la iglesia porque los miramos como algo que mientras más malos son o más malos se comportan, más necesitan de Dios? Que solamente el milagro de Dios en sus vidas puede transformar sus corazones. Y aunque eso es completamente cierto, tiene una implicación de que hay personas que no necesitan a Dios. Y eso es una implicación muy desastrosa. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos la salvación, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ayer comentaba con una persona acerca de este milagro que hizo Jesús estando en la cruz del Calvario junto a dos ladrones, y uno le gritaba: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el otro, en un momento de gracia y en un momento de bondad de parte de Dios, Dios respondiendo a la oración del Hijo de Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios en ese momento da gracia a este pecador, a este ladrón que está junto a la cruz de Cristo, y le reprocha a su amigo, a su compañero, y le dice: nosotros merecemos estar aquí. Este no merece estar aquí. Y cuando se voltea para mirar a Cristo, le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hay muchas implicaciones con lo que le está diciendo. Pero en otras palabras le está diciendo: sálvame. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy aquí en la cruz porque soy un pecador. Necesito un gran Salvador y reconozco que tú eres ese gran Salvador. Y Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. Qué momento tan conmovedor para una persona que quedaban minutos de vida, que le quedaban minutos de vida, haber reconocido al Salvador y su necesidad de ese Salvador.
Todo eso por la gracia de Dios. Todo eso porque Dios contestó la petición de su Hijo amado. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero pensemos, hermano, en ese momento, cuando ese hombre dejó de respirar porque sus piernas fueron quebradas para que bajara su cuerpo y fuera asfixiado. Ese es el proceso que tenía en ese momento para avanzar el castigo que le estaban dando. Y en ese momento que ese hombre dejó de respirar aquí en la tierra, en ese momento él empezó a entrar al paraíso, pero no solo, entró juntamente con Cristo. Y así cada persona que Dios ha decidido derramar de su gracia y de su bondad, cada persona que hemos gustado de su bondad, podemos experimentar ese poder de salvación. Aquel lugar que no podíamos entrar porque fuimos destituidos, apartados completamente de Dios. Y por ende vino un sinnúmero de pecados y de consecuencias del pecado, enfermedades, destrucción y la muerte. Ahora este hombre que toda su vida no hizo un bien, ahora entra al lugar que fuimos todos destituidos. Y no entra en el nombre de ese hombre. Entra en el nombre de Jesús, quien murió a su lado de él. Qué impresionante poder de salvación. Y eso vamos a ver en este día, 3 características de la salvación para que vivamos nosotros conscientes de la necesidad de nuestra salvación y conscientes de este poder glorioso que contiene la salvación en Cristo Jesús. Y para eso vamos a ver Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y vamos a ver estas 3 características, la salvación, el poder de la salvación. Vamos a ver cómo se expresa la salvación en comunión y vamos a ver que para quién es la salvación. Para los pecadores. Dice así el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose les siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, versículo 17, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Así que vamos a continuar con este punto de el poder de la salvación. La salvación es poderosa. Vemos en estos 2 versículos del 13 al 14 que después, ya saliendo de donde nos quedamos la semana pasada, saliendo de Capernaum, saliendo de la casa posiblemente de Pedro, donde tuvieron que abrir el techo para poder bajar el paralítico, y Jesús no solamente perdonó sus pecados, sino que lo hizo andar y que levantara su propia camilla y se la llevara.
Después volvió a salir al mar, este es el mar de Galilea, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Veamos a Jesús en su misión. Él ha venido para esto, así como había dicho en unos versículos anteriores, que iba a ir a los lugares vecinos para que allí también les predicara. Cristo se dirige al mar de Galilea y toda la gente lo está siguiendo. Estamos viendo cómo esto está siendo desarrollado a grandes multitudes y continúan apareciendo. Pero note que Cristo está en misión y Él está enseñando y continúa enseñando. Note la transición que hace Juan Marcos, el autor de este libro. Note la transición que hace de toda la gente que le está siguiendo a uno en particular. En versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Note esta transición muy de repente. Está con las multitudes y de repente toda la atención es hacia una persona. Estaba escuchando la multitud, estaba escuchando todo lo que Jesús estaba enseñando, lo están siguiendo, pero de repente toda la atención se vuelve hacia una sola persona. Y llega a un lugar que sabe que va a estar allí un tal Leví, un tal llamado Leví. De muchos que les estaban siguiendo, se dirige a uno que ni siquiera lo estaba siguiendo, a uno que era publicano, a uno que se llamaba Leví. Llegó la salvación a Leví. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a encontrarlo. Llegó Jesús de Nazaret para encontrarse con el hijo de Alfeo. ¿Quién es Leví? Leví es un cobrador de impuestos. Era un publicano, un recolector de impuestos. Esto para los judíos es peor que ser un de los peores pecadores. Esto es un judío que está actuando a favor del gobierno soberano de Roma, que viene a imponer impuestos a la gente, y encima de los impuestos que les viene a poner, ellos también agarran para ellos. Se benefician con estos impuestos. Él tiene una profesión que es despreciada por los judíos y ellos lo miraban como traidores. Son judíos traidores porque se han vuelto a favor del gobierno de Roma. Los publicanos eran judíos que habían comprado al gobierno romano el derecho de cobrar los impuestos. Ellos tenían esa autoridad de cobrar los impuestos. Se les permitía conservar una parte de aquello que ellos recolectaran. Y por eso eran ricos, se hacían ricos de inmediato. Tenían muchas riquezas a expensas del mismo pueblo. Para los judíos esto era muy despreciable. Este es Leví. ¿Qué le sucedió ese día? ¿Qué le sucedió a Leví ese día? Llegó a su trabajo como cualquier día normal. Se sentó en el banco de tributos de los impuestos. Pero en un momento oye una multitud, oye a uno que viene enseñando, y dentro de esa multitud sale un hombre que se dirige a él específicamente. Cuando de repente se le acerca Jesús y le dice un comando que no puede obviar, un comando que no puede ignorar: sígueme. Leví estaba en el trabajo que él quería estar.
para poder estar en este puesto había que luchar, había que estudiar, había que estar muy presto. Y Leví estaba en su pico de su vida, ya recibiendo de aquello que ya quería recibir. Pero Jesús se encontró con él. Y cuando habló con él ahora y en este momento le dijo, sígueme. Igual le dijo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, les dijo, sígueme. Estos dejaron sus puestos de pescadores y Leví dejó su puesto de publicano en ese momento y levantándose le siguió. Supongamos que Pedro, Juan, Andrés y Jacobo podían recuperar sus puestos de pescadores. Incluso lo llegaron a hacer cuando Jesucristo murió y ellos estaban desesperanzados, regresaron a sus puestos de trabajo, se fueron a la pesca. Jesucristo los encontró y los volvió a poner donde los había llamado. Pero Leví no podía regresar a este puesto. Este puesto era muy difícil de lograr ya que tenía muchos que están alineados para tomar esa posición. El levantarse de esa banca implica no volver a regresar. Leví se levantó y siguió al maestro. ¿Quién llegó a ser Leví? Leví llegó a ser el Mateo que escribe el libro de Mateo, el apóstol Mateo. Él es uno de los 12. Mateo, que quiere decir regalo del Señor. Posiblemente era uno de sus nombres o posiblemente se cambió el nombre. Todos los demás libros se refieren a Mateo como Mateo. Solamente Marcos hace ese recalco que tenía otro nombre, hablando de su vida del pasado. Mateo obedeció el llamado del Señor y a estas palabras le siguió, levantándose, se fue con él. Esto, en pocas palabras, representa su conversión. Mateo había sido convertido, había encontrado algo que en ese día ni se lo esperaba, así como aquel que al lado de Cristo estaba muriendo por su vida de ladrón, por su vida de criminal, y en un momento apareció Jesucristo y transformó su vida enteramente, eternamente. Aquí vemos el poder de la salvación. Jesús acaba de levantar a un paralítico que le trajeron en camilla. Para los ojos de mucha gente eso fue un espectáculo grandísimo. Pero en este instante Jesús vino a un publicano que está muerto en sus vicios y pecados y lo hace levantar de las tinieblas oscuras al reino de la luz del Hijo de Dios mismo. Lo hace resucitar con Cristo Jesús. Aquí hay unas aplicaciones tremendas. Habla en comando de parte del Señor. Es para que nosotros hablemos en comando a la gente y no le estemos dando la idea de que venga a considerar a Cristo. Hoy es el día de salvación. No existen límites para que alguien pueda venir a reconsiderar a Cristo. No. Hoy es el día de salvación. Hoy ven a Cristo. Obedece el llamado del Señor. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. No es algo que vamos a estar considerando, no es algo que vamos a estar viendo cómo lo vendemos. No, Dios nos ha dado en comando el ir a las naciones y discipular a toda la gente, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros amigos.
porque es poder de Dios para salvación. Esto es el Evangelio. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos avergoncemos del Evangelio, no lo presentemos como una opción. Dios no envió a Jesucristo al mundo para ver si nosotros pudiéramos como que considerar si verdaderamente pudiera ser un buen Salvador o no. Dios envió a Jesús, al único Hijo, para hacer un sacrificio solamente y levantar de Él una sola iglesia que nos llevara a conocer quién verdaderamente es el uno y verdadero Dios. Así que tenemos un comando para llevar a cabo la comisión de Cristo. Toda persona necesita escuchar el Evangelio. No cometamos el error que solo la gente mala lo necesita, que solamente los borrachos los necesitan, que solamente aquellos que hablan malo y que se portan mal en una forma u otra. No cometamos ese error. Peor todavía, no es que es un buen ciudadano, que es una buena persona y está muy educado y por lo tanto no creo que le pueda convencer llevar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesucristo encomendó a su iglesia para predicar. Como un heraldo recibe el comando de parte de un rey y va a otro territorio y dice, así dice el rey. Y lo que está diciendo exactamente fue lo que dijo el rey, por lo tanto lleva toda la autoridad del rey. Nosotros y cada uno de nosotros tenemos la autoridad de Cristo para hablar a este mundo, arrepentidos y convertidos, para hablar a este mundo discipulándolos, para que conozcan a la persona de Cristo. Así que vino Jesucristo y encontró a uno que nadie se imaginaba que lo iba a transformar y que iba a ser uno de los escritores del Nuevo Testamento y que iba a ser uno de los que iba a dar su vida por la expansión del Evangelio. Literalmente dio su vida. Ese es Mateo. Esa es la persona que nosotros vemos aquí transformada para la gloria y la honra de Dios. ¿Y cómo se expresa esta salvación? ¿Cómo podemos distinguir a una persona que ha sido salva? ¿Cómo podemos distinguir en el gozo de esa salvación? ¿Cómo podemos ver frutos de esa persona? Aquí el autor nos habla de alguno, de lo que hizo el Mateo, lo que hizo Leví en ese momento. Dice versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿dónde se encuentran ahora? En la casa de Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, versículo 16, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora observemos lo impactante que es esta narrativa. Jesús habló con autoridad en la sinagoga y todos se maravillaron. Jesús le habló al espíritu inmundo que se manifestó en la sinagoga y salió inmediatamente de esa persona y luego de muchas otras personas. Jesús sanó la suegra de Pedro y muchos enfermos y endemoniados fueron libertados en Capernaum. Jesús sana a un leproso
y hace que se levante un paralítico después de haberle perdonado sus pecados. Y ahora le dice a un publicano, sígueme. Y él deja su puesto, su trabajo, y se lo lleva a su casa. Esto es impresionante. ¿Cómo van los sucesos? ¿Cómo es esto? Esto de que sucede con uno que ha sido salvo. Comienza con dar frutos. Comienza con una relación restaurada con el Dios creador de todas las cosas. Todas las barreras se rompen y comienzan a caer. Este es un hombre despreciado por la comunidad. Y ahora están todos metidos en su casa. Y están los discípulos metidos en su casa. Y está el mismo Jesús metido en su casa. Se comienza a romper toda barrera. Todas las cosas viejas comienzan a hacerse a un lado. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Observe quienes están aquí. Versículo 15. Los publicanos y pecadores que estaban allí a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. La relación que tiene ahora Leví con Dios ha sido restaurada y su inmediata respuesta es con los que están allí. Tienen que conocer a Cristo también. Es glorioso. Él me dijo, sígueme. Yo me levanté, dejé todo y me puse a su servicio. ¿Acaso no es eso lo que ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Acaso Dios no nos ha llamado de la misma manera para que fuéramos transferidos, trasladados del mundo de tinieblas, del pecado, al mundo de luz de su Hijo? ¿Acaso no es el mismo Cristo glorioso que nos ha llamado para hacer esto? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a nuestros propios familiares? ¿Acaso no queremos que ellos también conozcan a Cristo? ¿Acaso no queremos que ellos sean alumbrados con esa luz poderosa, con ese poder de salvación? Leví tiene una nueva relación con Dios y por lo tanto tiene una nueva relación con los pecadores. Ahora tiene algo muy identificado con ellos. La necesidad de salvación. Él se identifica con los pecadores y ahora es amigo de pecadores. Trae a sus amigos pecadores para que conozcan a Cristo, para que le escuchen. Pregunta, ¿dónde se reúne la gente pecadora en estos días? ¿Acaso no es en la iglesia? ¿Acaso no es en una forma desinteresada que se reúnen los pecadores con un mismo propósito, con un sentido de servirse los unos a los otros, con un mismo sentido de destino que sabemos hacia dónde vamos? ¿Acaso no es en la iglesia que ocurre eso? Reunidos junto a la mesa se encuentran los discípulos con los pecadores que han sido comprados con precio de sangre. ¿Acaso no es eso un prototipo de la iglesia del Señor? Somos llamados a pertenecer a la casa de Dios, a compartir nuestras vidas juntos, sirviéndonos los unos a los otros. Somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo, representada
en una iglesia local donde nos sometemos al cuidado del pastor y buscamos hacer crecer a nuestros hermanos, a llevarlos a que sean amados como él y ella o ella han sido amados, a llevar a sus necesidades hacia adelante y estar completamente satisfecho de que Dios está cuidando sus vidas a través de los mismos miembros de la iglesia, a través de cada uno de los que Dios ha llamado para pertenecer. Eso es la iglesia del Señor. Y esta narrativa que tenemos ahí nos da un ejemplo, un prototipo de lo que iba a ser la iglesia de Cristo. ¿Acaso no venimos el domingo para estar delante de la presencia del Señor, junto a su mesa para compartir con nuestros hermanos? Y nos identificamos con cada uno de ellos porque somos pecadores perdonados en Cristo Jesús. Eso es una unidad maravillosa. Ahora miremos quién más estaba allí. En el versículo 16. Los escribas y los fariseos, que no están a la mesa ellos, pero están allí viendo qué comen. Están allí mirando y observando qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. Ellos están mirando y buscando las faltas, buscando en qué forma pueden traer juicio para especialmente para Jesús. ¿Qué hace Jesús y los discípulos en casa de un publicano con pecadores? Usted entiende que hay una distinción ahí, publicanos y pecadores, como que hay diferentes niveles de pecadores, publicanos de lo peor. ¿Qué hizo Leví? Se trajo sus compañeros publicanos para que conocieran al Señor. El mundo, Satanás mismo, es el acusador de cada uno de los creyentes, de cada uno de los que viven para la gloria del Señor. Y Él vendrá a cuestionar y a traer faltas de por qué vas a la iglesia a reunirte con los hermanos. De todos modos no te has portado muy bien en estos días. De todos modos, el pecado que cometiste el otro día es demasiado imperdonable. De todo modo, estás descalificado. No vayas a la iglesia. No perteneces a la iglesia. Eso es el acusador. Eso es el que viene a traer culpa por nuestro propio pecado. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que ha levantado su iglesia para que los mismos miembros de la iglesia se busquen los unos a los otros y lleguemos a ese mismo sentir que tengamos en Cristo Jesús, que pertenecemos solamente por su gracia y solamente por su amor y solamente por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la salvación es poderosa y por eso la salvación se expresa en la comunión con los hermanos. Ese es el fruto que Dios trae a nuestras vidas. Un fruto que nos identifica no como uno en forma particular, sino en forma de unidad. Nos trae a conocer que todos estamos relacionados. Primera de Juan cuando está hablando del amor que Dios ha impartido en cada uno de nosotros, nos enseña allí que así como nosotros amamos a Dios, también amamos a cada uno de los que Él engendró. Y esa es la vida que nosotros tenemos. Nos conectamos en una forma hacia Dios. Nuestra relación hacia Dios tiene una forma vertical que se manifiesta horizontalmente. Buscamos a los demás. Ahora miremos el último punto. La exclusividad de esta salvación. Sí, este punto sí tiene mucho peso para nosotros porque estamos haciendo una exclusión. Pero escuchen estas palabras del Señor Jesucristo.
Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La implicación de la salvación es para los pecadores. Es que todo el que no es para los pecadores, todos necesitan el perdón de pecados. Pero el que se autojustifica no acepta la necesidad de salvación. No acepta la necesidad de ser perdonado. No debemos de excluir aquello que el Señor ha incluido. Todo pecador que reconoce su pecaminosidad delante de Dios está incluido para venir a la salvación. Pero todo aquel que está ya autojustificado, que se ha hecho bueno para los hombres, dice: yo no necesito la salvación, puesto yo mismo me la he ganado, está excluido. Jesucristo no vino para ellos, vino para los pecadores. Y no es que existe tal persona que podamos decir es justo, porque sabemos que no hay ni uno justo. Sabemos que no hay ni uno bueno. Solamente Cristo. Así que si Cristo no lo salva nadie. No se salva a él mismo o ella misma. Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es la invitación a la salvación en Cristo Jesús. Que reconozcamos en primer lugar que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que Él es un gran Salvador que vino a salvarnos. En conclusión, el Rey, su cruz y su palabra. Esto se trata del Evangelio de Marcos. Solo el mensaje de la cruz y la esperanza de su palabra debe de motivarnos a estar constantemente siendo identificados con los pecadores, con aquellos vecinos, con aquellos trabajadores, con compañeros de trabajo, reconociendo que nosotros estamos allí muertos espiritualmente igual que ellos, y que su necesidad más grande es la salvación. Así que debemos estar prestos para enseñar este evangelio, incluso para perdonar cuando ellos nos persigan. Que solo la necesidad del perdón de ellos sea lo que nos esté motivando a nosotros a acercar nuestras vidas, para que poderosamente Dios en su misericordia les conceda el arrepentimiento. Ahora vivimos en comunión. Ahora vivimos en compañerismo, amándonos los unos a los otros, y nos exhortamos para hacer las cosas para los unos y los otros. Así como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si hemos sido llamados, debemos de andar como es digno acerca de ese llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Oremos. Dios, en estos momentos te agradecemos por tu palabra. Sabemos, Dios, que solamente ella sale y hace el efecto, hace la transformación poderosamente. Dios, ayúdanos no a buscar ideas humanas para tratar de llegar a ti. Ayúdanos a regocijarnos que en Cristo Jesús tú has comprado para ti un pueblo. Dios, y si en mi corazón, en nuestros corazones, se refleja que pertenecemos a ese pueblo, Dios, que sea nuestra vida un continuo gozo, lleno de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros. Y en esa hermosura de representar lo que tú has hecho en nosotros, que podamos incluir a todos los pecadores que están alrededor de nosotros, incluyendo nuestras propias familias, a nuestros propios hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, para que tú seas salvador de ellos también. Esto te lo imploramos por amor a Cristo, en su nombre. Amén. Amén. Cantemos para el Señor.